Titulares: Nuevo León en la hora nacional. De héroe a prisionero, expone la pluma de Mónica Hernández la vida de Cristóbal Colón. Suman la poesía de Clara Janés y Raúl Zurita al espacio Vaso Roto en Fundidora. A propósito del 10 de octubre, Día de la Salud Mental, Ingenium te invita al segundo congreso Sanamente. Brinda su testimonio como paciente con bipolaridad Karina Ortiz. Identifica los síntomas de trastornos mentales con el especialista Gustavo Izarrarás. Tierra árida que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza, destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar, tu cerveza calma mi sed, tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Rosma Ocañas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco Bernal. Estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes y por supuesto también ofrecerles toda la información que hemos preparado, recordando que en octubre se conmemoran muchísimas fechas históricas y por supuesto también días internacionales de salud. Y ya estamos en el penúltimo mes del año. Con todo esto, ¿qué te parece si iniciamos? Comenzamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene, a prueba de todo terreno, siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se raja, no hay lugar en esta mesa. Mónica Hernández, a propósito de esta, su más reciente novela, Las perlas malditas del almirante. Mónica, ¿cómo estás? Bien, saludos a toda la gente que está del otro lado. Esta historia habla mucho de América, ni siquiera se llamaba América, no era lo que es el día de hoy, pero desde luego Cristóbal Colón tuvo mucho que ver en lo que es el día de hoy, después de tantos años. El hilo conductor de esta historia está basado en una de las herencias poco conocidas de él, que es el de las perlas. Cristóbal Colón específicamente firmó con los Reyes Católicos de Sevilla, el 17 de abril de 1492, que venía a América a recoger perlas. Están especificadas en el contrato, junto con las especias y el oro y la vainilla y todo esto, dice perlas. Y de hecho las perlas es una de las razones principales, cosa que de ahí salió la historia, por las que Cristóbal Colón regresó encadenado en el tercer viaje. Muchos sabemos que hizo 4 viajes, aunque realmente conocemos del primero. Pero del tercer viaje regresó encadenado y a mí me dio curiosidad saber por qué un héroe, como lo era en su día Cristóbal Colón, ¿por qué podría regresar encadenado de manos y pies? Y una de las razones es precisamente pues la propuesta que pongo en el libro. Sí, al hacerlo de la manera que lo hizo, pareciera que esas perlas con las que él se hizo, pues cargaban una maldición precisamente por la manera en que las tomó. Precisamente estas perlas también son, más que Cristóbal Colón, creo que son las protagonistas de esta historia que tú nos planteas, porque son unos pendientes que pasan de mano en mano, no de mano en mano, no, porque lo más correcto sería de oreja en oreja, entre princesas, monarcas y alguna que otra cortesana. Sí, las perlas, como mayoría de las mujeres, tengo que confesar, siempre me ha traído o me interesa el asunto de las alhajas. Valía más una onza de perlas que una onza de oro. Eran muy valiosas porque eran muy escasas. Y eso fue precisamente lo que motivó la ambición de Cristóbal Colón cuando hizo este primer viaje. Efectivamente es así, y el tema es que las vino a recoger, pero no las declaró. Por eso regresa como regresa, denostado, vilipendiado, encadenado y finalmente pues encarcelado. Y por eso tiene el final que tiene. Pues el atractivo que tuvo desde el principio para mí esta historia, porque te permite viajar en el tiempo, en otros países, en diferentes lugares y en diferentes épocas. ¿Qué tanto rigor tiene esta novela histórica? Excepto los personajes de finales del siglo XX, todos, hasta los nombres de los criados, son reales. Todas las personas existieron, están documentadas. Por supuesto, la parte de ficción llena los huecos de cómo hablaban, qué se decían, qué comían y a qué hora comían. Esa es la magia
que te permite la ficción, y esto es una novela de ficción. Pero los personajes sí existieron, te digo, hasta los nombres de los criados son reales. Yo me permití esta licencia de, pues, qué dicen, cómo se lo dicen, cómo actúan, cómo piensa cada uno, cómo siente cada uno. Pues esto es bien y cosecha. De pronto nos pintas, y me da la impresión de que nos pintas un Cristóbal Colón soberbio, déspota, introspectivo totalmente. Fue un héroe y un villano, y en muchos aspectos fue más villano que héroe, como cualquier persona. De Cristóbal Colón se le ha ensalzado mucho. El primero fue él y después su hijo, en hacerlo ver como un personaje místico ajeno a la persona que fue. Cristóbal Colón, lo primero, que fue un gran escritor, dedicó más a escribir que otra cosa, más que a navegar. Fue el primer, digamos, publicista de la historia, porque apenas desembarca de regreso del primer viaje y manda una carta que ya se traduce a todos idiomas para dar a conocer su descubrimiento a las pocas semanas de haber regresado. Fue un gran marquetero, digamos, pero también fue una persona con muchos claroscuros, que esos son los personajes más atractivos. No era un santo, tampoco pues un demonio, pero sí tenía muchos dobleces, muchos pliegues en su personalidad, y eso fue lo que lo hizo más atractivo para mí. ¿Qué crees que le llamaba más la atención? ¿La riqueza, que en ese momento le hacía falta, que se quedara su nombre para siempre en la historia? Te voy a contestar de atrás para adelante. Que ahora se diga colonias o colonización, eso fue mucho después de que él muriera. A él lo que le gustaba más era el reconocimiento. Por supuesto, las riquezas. Él quería hacerse rico y se hizo muy rico, no murió pobre, esto está documentado. Hizo una promesa después de este viaje, que regresa encadenado, a convertirse o a disfrazarse de fraile. Nunca se quitó el hábito franciscano y anduvo arrastrando esas cadenas que lo trajeron de vuelta y las ponía en la pared y en la silla de enfrente donde estuviera él. Se volvió muy ascético y nunca compró una casa, por ejemplo. Siempre vivió en monasterios o de prestado. Nunca compró una casa, pero tenía dinero suficiente para hacerlo. Lo tuvo en vida y sus herederos también. Él padeció muchos años en muchas cortes para que le autorizaran el viaje. Para él el reconocimiento de decir, sí, tenía razón, lo que dijiste era cierto, fue un motor muy importante en su vida. Pero esto es un producto de lectura de muchos años. ¿Por qué escribir Las perlas malditas? ¿O cuál era la línea que a ti te llamaba la atención? De la manera en que él se hace con estas perlas y con otras, varios baúles de perlas, es lo que me dio la idea de que pues tiene que tener una maldición por la manera en que él se hizo con ellas. Y esa maldición se arrastra a toda la gente que pues en su momento las usó o las usa, porque esas perlas todavía existen, alguien las tiene. Sí se subastaron en 1969, sí aparecieron y está documentado quién las usó, algunas de las usuarias. Bueno, pues a mí se me ocurrió que pudiera ser una maldición. Mónica, ¿dónde podemos encontrar este libro, Las perlas malditas del almirante? Está en todas partes, mira, tenemos en todas las librerías, está en línea, está en formatos electrónicos. Muchísimas gracias, Mónica Hernández, por este tiempo. Hola, papuchos y mamuchas, aquí su amiga Lucila Mariscal para invitarlos a que me escuchen en Nuevo León, en la Hora Nacional. Nosotros somos Rey, les mandamos muchos besos con mucho cariño. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Miriam Montemayor y los invito a que me escuchen aquí en Nuevo León, en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Me los saludos a su amigo Cristian Nodal y a toda mi gente de la radio. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Soy Aranza y los invito para que me escuchen en la Hora Nacional en todo Nuevo León. Un beso para todo Nuevo León. Esta noche, Nuevo León en la Hora Nacional, nos da muchísimo gusto saludar a Janet Clarion, poeta y traductora y por supuesto también fundadora de Vaso Roto Ediciones. ¿Cómo te encuentras, Janet? Bienvenida. Buenas noches. A propósito de la ceremonia del árbol que se llevó a cabo con esta develación en donde se suman estos poetas Clara Janés y Raúl Zurita. El día 2 de octubre a las 11 de la mañana tuvimos esta doble entrega de árboles en el Parque Fundidora de Monterrey. El año pasado no pudimos hacerlo y es la razón por la cual este año hemos entregado 2 árboles. Una vez al año con poetas que se hayan distinguido por su trayectoria, por su poesía. Solamente hay un poeta muerto que es Octavio Paz, pero suelen ser poetas vivos. Estamos deseando que el año que entra se lo podamos entregar a Anne Carson. Tomando un poquito de contexto, Janet, ¿nos pudieras platicar para las personas que no conocen en sí de este proyecto para poder contextualizar y todos estar en el mismo nivel de información? El espacio Vaso Roto es una escultura realizada por el artista chileno afincado en Barcelona, que sale de Chile durante la dictadura y se instala en Barcelona, y con él empecé en 2004 y 2005 a realizar una serie de esbozos para crear una escultura que se llamara El Vaso Roto. Lo pensamos como editora al leerlo
los 4 salmos de Merwin me impactó enormemente. Habíamos pensado en primera instancia hacer 4 instalaciones en el Museo Metropolitano de Monterrey, pero fíjense que se tardaron mucho en cedernos los derechos de ese libro de W.S. Merwin y no quisimos hacerlo en ese año hasta que la agencia de Londres nos cediera los derechos. Víctor fue trabajando con un ingeniero en Barcelona, diseñaron el proyecto y finalmente logramos que se inaugurara para el Foro Universal de las Culturas. No fue creada, me lo preguntó en ese entonces el gobernador, si era para el foro. No, es una escultura que Vasorroto Ediciones crea con el fin de fomentar la poesía. Es un espacio abierto al público para que quien desee pueda realizar eventos de lectura de poética, porque tiene un atril hecho de acero inoxidable como es la escultura, tiene inscritos los salmos de Merwin y el salmo segundo está en braille. Es decir, es un espacio creado para la gente que visite el Parque Fundidora y a partir del término de la pandemia empezaremos a realizar eventos los domingos para que padres de familia vayan con sus niños y fomentar el acercamiento de la población a los textos poéticos, porque casi siempre tienen miedo de acercarse a ellos. ¿Nos puedes profundizar un poquito por qué fueron seleccionados estos 2 poetas? Tenemos un comité de selección que elige a los poetas vivos, representativos, no solo en nuestra lengua, sino que hayan sido traducidos y que su obra haya impactado grandemente a los lectores. Raúl Zurita, en este caso, quien acaba de recibir el premio Reina Sofía, es un poeta inmenso. También le toca vivir la dictadura de Chile, es tomado preso, permanece en Chile y es un poeta reconocido mundialmente, cuya vida ha entregado a la poesía y su importancia radica en el dolor y en la transformación del dolor en poesía. Habla desde sí mismo pero hacia el dolor del otro. En el caso de Clara Janés, es académica de la lengua, traductora del checo, nos ha acercado a un gran poeta checo como es Vladimir Holland. Sus aportaciones vienen también en su acercamiento con otros artistas como Chillida. Siempre está muy de cerca. Ella es editora de Misiones del Mediterráneo y nos ha acercado a muchos poetas persas. Sin que ella los esté revisando con traductores persas de Madrid, tampoco tendríamos acceso a ellos. Los eventos que vamos a estar realizando a partir del término de la pandemia serán todas las lecturas dominicales y queremos también decirles a quienes nos están escuchando que si viven en Monterrey y que si quieren hacer alguna presentación o que si visitan Monterrey, por favor no dejen de acercarse. Janet, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista y esperamos que sea la primera de muchísimas veces que platiques con nosotros aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchas gracias a ustedes y encantada, lo haremos con mucho gusto. Nuevo León en la Hora Nacional. Y esta noche saludamos con mucho gusto al licenciado Gustavo Izarrarás, licenciado en Psicología y psicoterapeuta y parte de la Red de Profesionales de la Salud y Voz Pro Salud Mental México. Muy buenas noches. Buenas noches. Licenciado, platíquenos acerca pues de este tema tan importante que precisamente el día de hoy se conmemora, el Día de la Salud Mental. ¿Cuáles son los padecimientos más comunes que se encuentran en nuestra comunidad? Los padecimientos de nuestra comunidad actualmente están muy amplios. No podemos negar el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Vino a desencadenar muchas situaciones relacionadas a la ansiedad, inclusive relacionadas a la depresión. Pero regresando a tu pregunta, se conoce desde la repetición de casos que lo que viene siendo el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada son los que tienen más prevalencia y repetición en nuestra población. Hay una subcategoría, hay un mundo aparte que vendrá siendo también las situaciones relacionadas a las adicciones. Adicciones engloba desde el videojuego, el juego de azar y toda la gama de sustancias legales e ilegales que conocemos. ¿O qué tanta gravedad pueden tomar estos padecimientos en un individuo? Una persona que vive con algún padecimiento de índole mental o emocional, inclusive puede disfrazar otros padecimientos físicos, y esto genera un fenómeno de personas que acuden a N cantidad de consultas reumatológicas, inmunológicas,
psicológicas, de medicina familiar o general, donde el trasfondo pudiese llegar a ser una situación de índole mental o emocional. Entonces, en este caso, muchos de los pacientes que llegan ya a terapia psicológica o psiquiátrica es porque de cierta manera, han llevado todo un viacrucis con infinidad de especialistas para, al último, toparse con que es un padecimiento de trastorno mental, doctor. Créeme que hay pacientes que me dicen, licenciado, me hubiera gustado haber llegado a una consulta así antes porque me hubiera ahorrado un calvario de distintas consultas, padecimientos, inclusive pérdidas de empleo, pérdida de relaciones de pareja por una mala atención o desatención de un padecimiento mental o psicológico. Se sigue teniendo el mito de que solamente las personas con algún tipo de esquizofrenia o locura, como comúnmente se dice, son las que acuden al psiquiatra o al doctor. Estamos todavía con el mito del barco de los locos, eso ya quedó atrás. El mito y el estigma que hay sobre la salud mental, sobre las distintas enfermedades, que no lo vamos a negar. Hay situaciones transitorias con las cuales todos podemos vivir, todos podemos llegar a padecer algún síntoma depresivo, algún síntoma ansioso, pero así como todo, hay situaciones crónicas e incapacitantes, situaciones como el trastorno bipolar, que son una mezcla de componentes tanto biológicos como ambientales, como sociales, ameritan la atención para recuperar una estabilidad y buscar una calidad de vida en las personas. Inclusive todos estos componentes o situaciones sociales que cargamos, el qué dirán, las expectativas, el deber ser, os vienen a bombardear e impactar pues nuestra esfera mental. ¿Cuáles serían el estrato de la vida en donde se presentan mayormente las situaciones de salud o de problemas de salud mental? Esto que me preguntas es muy interesante y es por lo que muchas personas tardan en llegar a la consulta, porque es algo que no se define fácilmente. Sí, es una entidad que se va camuflajeando. Te podría decir que en las edades escolares, primaria, secundaria, preparatoria, el detonante viene a ser casi siempre la esfera escolar. En el adulto normalmente viene siendo la parte de intimidad sexual en la pareja, muchas veces también es el contexto laboral, el no rendimiento físico. La clave de esto que me preguntas es encontrar dónde se presenta una disfunción, dónde hace 1, 2, 3 meses no era como soy ahorita. ¿Qué edades es cuando comúnmente se acude al psicólogo o al psiquiatra? Eso me alegra mucho porque, ¿qué te digo? De unos 5 años para acá, o sea, la parte del estigma se ha combatido mucho. O sea, en la consulta llegamos a recibir niños por distintas situaciones, desde los 3, 4, 5, 6 años hasta personas en su tercera edad, 65, 70 años, por distintas situaciones o afectaciones a esto que venimos hablando de la salud mental. ¿En qué momento debemos acudir con un especialista de la salud mental? ¿Cuando sintamos qué? Si tú me preguntas, yo comentaré la parte inclusive preventiva, que acudir a psicoterapia, acudir al psicólogo, acudir una vez al año a una valoración psiquiátrica sea parte de la consulta cotidiana. No hay que esperar un momento de disfunción, no hay que esperar a perder nuestra edad, no hay que esperar a perder el trabajo, a perder nuestra energía, para dar ese mantenimiento o revisión a nuestra mente, a nuestra salud emocional y mental. ¿Cómo saber si acudo a un psicólogo o a un psiquiatra? Ambos pueden ser el primer filtro o el contacto inicial. Las situaciones de índole mental o emocional, como te decía hace ratito, son situaciones que suelen camuflajearse mucho, pero sintetizando la pregunta para no navegar mucho, cuando abunden más síntomas físicos, no dormir, no comer, ideas totalmente fuera de lo común o riesgo suicida o intentos de suicida previos, acudir de primer momento con psiquiatra. Si aún estamos en la situación meramente emocional, me siento triste, tengo algunas ideas que no tenía antes, suelo ver el día gris cuando antes todo era de color, acudir a una consulta psicológica. Ambos especialistas pueden ser un primer contacto, tanto la salud como la apertura al consultorio. El especialista en salud mental, de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, es alguien transparente, debe explicar sus métodos, sus entrevistas, el porqué de sus preguntas, y a todas las personas que nos escuchan, ustedes tienen todo el derecho de una primera, segunda, tercera, cuarta opinión, siempre buscando su bienestar. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchas gracias. Hola Paco, soy su amigo Beto Zapata del Grupo Pesado y es un placer saludarlos a través de la Hora Nacional. Eugenia León les manda todo su cariño. Hola, yo soy Regina Orozco y saludos a todos, todas y todes. Hola, ¿qué tal? Mis amigos, los saluda Kikín y los Astros. Los invito a que escuches a Nuevo León en la Hora Nacional. Soy Susana Alexander y los invito a que me escuchen en Nuevo León en la Hora Nacional. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey y los quiero invitar a que nos escuchen en la Hora Nacional en mi maravilloso estado, Nuevo León.
Y agradecemos esta noche la presencia vía telefónica de Aurora Requene, psicóloga y representante de Ingenium, para hablarnos de este segundo Congreso de Salud Mental. Muy buenas noches, Aurora. Buenas noches. Platícanos primeramente qué es Ingenium. Es una asociación que brinda educación y esperanza a personas que viven alguna condición mental y también a sus familiares. También brindamos información, cursos diversos que tienen que ver con mejorar el bienestar emocional de la población en general. ¿Cuál sería el objetivo de este segundo Congreso de Salud Mental? Gira en torno a las conexiones y las relaciones con los demás, que es el talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera, de muchas personas, y sobre todo en este año que se ha visto muy deterioradas las relaciones con las personas. A muchas personas les está afectando el no tener el mismo contacto que teníamos antes, el no seguir de la misma manera. Va a girar en torno a las conexiones. Vamos a tener temas que nos van a ayudar a encontrar el balance que necesita nuestra vida, a entender cuándo y cómo es necesario poner límites para proteger nuestra salud. Vamos a llevar a nuestra conciencia la importancia de cuidarnos y gestionar el estrés de nuestra vida, y dedicaremos un momento importante a reflexionar acerca de las pérdidas que hemos tenido últimamente. Vamos a abrir con cómo encontrar el balance entre aceptación y cambio, y nos va a acompañar gente de Ciudad de México, la maestra Alejandra Castellano. Después vamos a tener un foro acerca del bienestar emocional en la vida del estudiante, que va a estar a cargo del equipo de inclusión del Tecnológico de Monterrey. Vamos a hablar de este tema que es la ansiedad, si es una amenaza o una oportunidad, con Paula Larín. Luego, los límites para proteger mi salud mental, con Karel Sabines. Hay vida después de una pérdida, con David Montalvo. Y después vamos a hacer unas reflexiones del duelo con Mónica Zambrano y el tanatólogo David Montalvo. Ese es el programa del día miércoles. Luego el jueves vamos a hablar sobre estrés, burnout y neurociencias con el especialista Ricardo Caraza. Después vamos a hablar de las 7 fuentes de conflicto interpersonal y su resolución con Juan José Flores de Addison. El salario emocional y resiliencia con la maestra Minerva Cázares. Luego vamos a hablar sobre hacer visible lo invisible y todo el precio que cargamos con el estigma con Esmeralda Macías. Luego nos acompaña desde Ciudad de México sobre cómo reaccionar ante los primeros auxilios psicológicos y las crisis emocionales, la doctora María Elena Medina Mora. Y vamos a cerrar con un foro que es el mundo de malabares, estos malabares que hacemos y el balance entre el trabajo y la familia, y nos van a acompañar varias empresas. Va a estar muy completo y vamos a ver diferentes aspectos de nuestra vida a lo largo del Congreso. ¿A través de qué plataformas se estará transmitiendo cada una de estas charlas? Lo vamos a transmitir online todo, por Zoom. En vivo lo van a poder ver en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Pero si por algún motivo se pueden conectar en vivo o quieren volver a ver las conferencias, van a poderlas ver de manera ilimitada durante los 15 días posteriores. Las vamos a tener disponibles para que puedan seguir repitiendo el material. Los altos diagnósticos en los últimos 2 años, también debido a la pandemia, han estado muy claros, pues nos han puesto de frente la situación emocional que estamos viviendo. La verdad va a ser un congreso fascinante que está orientado a llevarnos y a ser más resilientes. Vamos a reflexionar mucho sobre las heridas abiertas, tanto que nos ha dejado esta pandemia, pero también que llevamos arrastrando. Sirve que reflexionemos todo eso, vamos a poder sanar internamente y vamos a poder ver nuestras problemáticas de diferente manera. ¿Dónde pueden encontrar mayor información las personas que estén interesadas en conocer más sobre Ingenium o sobre este congreso? Nos pueden encontrar en el Facebook como Ingenium ABP, al igual también en el Instagram, o se pueden meter en directo a la página del Congreso, que es congresodesaludmental.com.mx, o en Instagram y Facebook como Ingenium ABP, y van a poder encontrar toda la información referente al Congreso y también sobre quiénes somos y qué hacemos. Nuevo León en la hora nacional. Agradecemos infinitamente que comparta con nosotros su testimonio Karina Ortiz, paciente con trastorno bipolar. Karina, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuándo comenzaste a sentir estos síntomas que te llevaron a este diagnóstico? Trastorno bipolar viene de 2 polos, polo depresivo y el polo de manía, que es como lo contrario, con mucha energía. Pero bueno, yo empecé con la depresión. Empezaron como a notar ciertos síntomas, ciertos comportamientos cuando yo estaba muy pequeña, como a los 11 años. Sin embargo, siempre se trató como depresión, un poco ansiedad desde esa edad hasta como los 16 años. Se me dio el tratamiento para la depresión y eventualmente empezaron a mostrarse los otros síntomas del otro polo. Tengo un episodio de manía que llega a un pico de psicosis y se me da el diagnóstico ya después de tener como esta crisis. Veo a mi psiquiatra y me comenta que tengo en realidad el trastorno bipolar. ¿Cuál es tu edad actual? Tengo 26 años.
años. Hablar acerca de esta sintomatología, hablar de manía, hablar de depresión y hablar de ansiedad, ¿cómo sentías la depresión? La depresión para mí era como muy abrumante, no era tan pasiva, tan de que no tuviera muchas ganas de hacer cosas o que me quedara todo el tiempo en la cama o así. Era en realidad las cosas que yo me daba cuenta que para las personas eran sencillas o que no les costaba tanto trabajo. A mí me costaban mucho trabajo. Lo que principalmente me abrumaba era la escuela. En aquel entonces, recién ingresando a una preparatoria, era lo que más me presionaba y yo sentía como es difícil de explicar, como un dolor emocional, casi físico, solo que no podía localizarlo físicamente en mi cuerpo. Básicamente sentía como si en aquel entonces yo no estaba suicida tal cual, sino que simplemente deseaba no haber nacido para no tener que lidiar con toda esta sensación abrumadora. ¿La ansiedad cómo se representaba en ti? Yo creo que la ansiedad es algo que ha estado como muy característico de mí en general. Ya ven que a veces a la gente se le considera, no sé, como aprensiva. Yo era una alumna de 10. La ansiedad se presentaba mucho en poder cumplir con las tareas o pasar bien los exámenes o conseguir una buena calificación para becas, etcétera. Y creo que también tenía mucho que ver con el control de mi imagen. De hecho, yo también entre los 14 y los 16 años, en todo este momento donde estaban los síntomas como floreciendo o presentándose, yo desarrollé anorexia y era como parte de querer controlar o de querer tener todo bajo control, como esta necesidad que las cosas no me llegaran sobre mí, sino que yo pudiera tratar de controlarlas un poco. Y la cuestión de la compulsión o la obsesividad y la psicosis, ¿cómo la podrías describir en tu caso? En mi caso es muy particular porque generalmente hay como ciertos conceptos que la gente que a lo mejor no está muy familiarizado o que no lo ha vivido, cuesta un poquito de trabajo comprender. La psicosis es como esta pérdida de realidad y hay varias maneras de... Yo empecé con síntomas de hipomanía o manía, este nivel de energía muy alto, no dormía, tenía ideas muy grandiosas, o sea que yo era como Superman, era muy capaz para todas las cosas, tenía grandes planes, no muy realistas, ¿verdad? Poco a poco este nivel de energía fue sumando y sumando hasta que en algún momento yo estaba muy agitada, perdí un poco el contacto con la realidad y dejé de ser quien yo era por un tiempo. No tenía mucho control de lo que hacía o lo que decía y ya no estaba actuando ni hablando como yo misma. Se dice que una persona con trastorno bipolar en un momento está muy feliz y a los 5 minutos está muy triste. ¿Esto podría ser un mito o es una realidad? En el trastorno bipolar, estos cambios del estado de ánimo, hay un espacio entre días, meses o años entre un polo y otro. En realidad es más como el estado de ánimo, la depresión, que es como algo que más la gente conoce y es en lo que en realidad yo he tenido que lidiar más tiempo, batallo un poquito más con ese polo, pero los cambios no son bruscos, no son rápidos, son más como duran semanas. ¿Quién hace el diagnóstico de un trastorno bipolar? Un psiquiatra. Ciertamente los psicólogos son los que pueden empezar a ver un poco estos comportamientos. ¿Cuál es el seguimiento actual de tu padecimiento? Actualmente, como les menciono, pues ahorita estoy estable. Llevo terapia psicológica y farmacológica. Esto es que yo veo a mi terapeuta, que es una psiquiatra, una vez cada 15 días, y a mi médico, a mi psiquiatra que lleva mis medicamentos, lo veo una vez cada 2-3 meses. Y en cuanto a terapia, pues en realidad a mí mi doctora me había dicho que yo podía darme de alta en realidad respecto al diagnóstico, pero yo decidí tomar o continuar con la terapia porque considero que como seres humanos, independientemente del trastorno, no, es muy importante que llevamos como este apoyo. Al menos personalmente siento que me ayuda mucho, no nada más como Karina con diagnóstico, sino Karina como un ser humano que todos tenemos que lidiar con las vicisitudes de la vida. Karina, pues te felicitamos por este testimonio que le estás brindando a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Muy seguramente a partir de esta emisión, muchas personas se van a acercar con algún tipo de especialista en la salud mental, tanto un psicólogo como un psiquiatra, tratando pues de identificar qué es lo que les pasa con todo esto que tú nos acabas de comentar. Así es que te felicitamos y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la labor de seguir compartiendo esta información tan valiosa para todos. Les mandamos un saludo y un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. En las relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Controles técnicos, Alberto Gómez y Omar Castillo. Gracias a Rosma Ocañas en la locución. Locución y producción, Paco Bernal. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Y ahora, con el debido respeto, escucharemos nuestro glorioso himno nacional mexicano.